Muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por permitirme ser parte de esta importante actividad, de este webinar. Hatun paikuita chaskirikamuchis llapachaykichis turaykuna ñañaykuna llapaykichispaj hatun mark'arikuy kachun noqan kani ñañaykichis panaykichis Jessica Aedo. Y agradeciendo también por la oportunidad de poder participar, voy a presentar a continuación el tema que voy a abordar yo en esta reunión. Voy a compartir entonces mi pantalla, pero antes las disculpas del caso si no se me escucha bien porque estoy un poco afónica, tengo un pequeño resfrío, pero bueno, vamos adelante. Vamos a compartir entonces la presentación para que todos puedan verla. Ahí está, listo. Entonces, comenzamos. El tema que voy a abordar es el siguiente: difusión de la lengua quechua desde el periodismo y las redes sociales como principal medio de emisión. Cuando se hace periodismo en quechua. El quechua, como sabemos, es la segunda lengua más hablada de nuestro país, pero históricamente ha sido ignorada en los medios de difusión nacionales, sobre todo, hasta que en el año 2016 TV Perú y Radio Nacional transmitieron en simultáneo Ñujanchik, el primer noticiero conducido en quechua. Y quiero que nos quedemos con esta pequeña frase que está al final, que dice el primer noticiero conducido en quechua. Y ahí les va la pregunta, ¿el primer noticiero conducido en quechua? Desde mucho antes que se emitiera Ñujanchik, ya habían programas informativos en quechua. ¿Dónde? En las radios locales de muchas comunidades, en las radios locales de distritos, también en las radios regionales, esto en las zonas quechuahablantes. Pero no le vamos a quitar el crédito así nomás al programa Ñujanchik. Claro que no. Ñujanchik ha sido el primer noticiero en quechua, pero en señal nacional. Como sabemos, en nuestras comunidades, en nuestros distritos, hay un medio por excelencia que siempre ha difundido el runasimi, y se trata de la radio. La radio ha sido un aliado muy importante para la difusión de nuestro quechua, y desde hace muchísimos años existen programas informativos, revistas radiales en runasimi, en quechua. Entonces nos vamos en esa línea. La radio y el quechua. Como lo estaba mencionando, desde hace muchos años, la radio se ha convertido en la aliada principal de nuestra lengua quechua, revitalizándola, difundiéndola y ayudando a mantenerla en vigencia. Sí, por ejemplo, vamos a hablar de Cusco, ¿no? De mi tierra, de mi llacta. En Cusco yo recuerdo mucho, cuando era niña y vivía con mis papás, el Manchayjinaraj, un noticiero hecho muy al estilo del conductor en ese entonces, donde se contaban los principales acontecimientos ocurridos en Cusco región, ¿no? Por ejemplo, los que son de Cusco, los que viven en Cusco, seguramente recordarán también el programa Huarmicuna Rimanchis. Y por aquí tengo una pequeña anécdota cuando yo vivía con mis papás, mi papá y los compadres de mi papá, como a manera de burla, ¿no? Hacían un pequeño chiste machista ahí que decía, Huarmicuna rimanchis carinchismanta, que en castellano sería las mujeres hablamos de nuestros maridos, algo así, y ellos se mataban de risa y lo tomaban a manera de broma, ¿no? Pero de todas maneras, más allá de la broma que podía causar, era un programa que tenía muchísima presencia en la región del Cusco, no solamente en la ciudad, sino también en las comunidades, en los distritos de la región de Cusco. Dos mujeres que conducían este programa en quechua, a manera de revista radiofónica, a manera de revista radial, y también contaban noticias. Entonces las noticias desde esos años todavía eran narradas en quechua en la radio. Y un caso muy bonito también es el de Radio Tahuantinsuyo aquí en Cusco, ¿eh? Que ha tenido mucha presencia y aún tiene mucha presencia en muchas comunidades quechohablantes, porque la mayor parte del contenido en programas de esta radio, de esta emisora, estaba dirigido a la población quechua y estaba hecho en quechua. Entonces, también ahí tenemos un ejemplo muy importante y seguramente en otras regiones de nuestro país también
va por ahí. La radio como aliada principal para la difusión de nuestra lengua quechua, y lo propio seguramente ocurre con otras lenguas indígenas, otras lenguas originarias. Que la radio, como dice ahí una frase que seguramente hemos escuchado muchos, ¿no? Está más cerca de la gente, y eso es cierto, está cerca de las comunidades, de los distritos alejados, allí donde no llega la señal de televisión nacional, por ejemplo, llega la radio, llegan las radios locales, aunque sea de manera rústica, armadas por allí en alguna comunidad, en alguna salita, en algún cuartito, llegan, tienen llegada, y ahí sus conductores, en esos lugares los conductores son quechohablantes, son comunicadores que se han formado en la radio y ellos llevan información a sus oyentes en Runasimi. Y como lo reitero, es desde hace mucho tiempo atrás. Ahora, hablemos del periodismo en quechua. Entonces, si hablamos en este momento de periodismo en quechua, no es algo nuevo, porque ya se viene dando desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Sin embargo, necesita crecer y ganar más espacios, entre ellos el de las redes sociales. Estamos en la era digital, donde las redes sociales tienen cada vez más usuarios, más personas que están pendientes de lo que está sucediendo a través de las redes sociales. Entonces, igualmente, nuestra lengua quechua tiene que ganar un espacio también muy importante en las redes sociales, y ya lo está haciendo, ya lo está ganando. Entonces, dicho ello, vamos al siguiente. Y bueno, estamos ante un gran desafío si hablamos de las redes sociales y nuestro quechua. Las tecnologías de la información y comunicación ya han llegado a los lugares más alejados a través, en su mayoría, de los teléfonos móviles. Aunque muchas personas todavía no lo creen, allá en las comunidades altoandinas, las personas, gran parte de las personas ya tienen estos teléfonos que llamamos teléfonos inteligentes, ¿no? Donde podemos ver las redes sociales, donde podemos ver Facebook, donde podemos descargar TikTok, donde podemos utilizar WhatsApp. Entonces, ya han llegado a estas zonas las tecnologías de la información y comunicación. Esa realidad se debe considerar para poder aprovecharla y aprovechar esas tecnologías en beneficio de los aprendizajes con pertinencia cultural y lingüística. Entonces tenemos una ventana más para poder difundir nuestra lengua quechua, y no solo eso, para poder enseñar en quechua a los quechuas, y para poder enseñar la lengua quechua también a las personas que no lo saben y que deseen aprenderla. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos difundir en redes sociales? En redes sociales no solamente podemos difundir noticias, información, sino también podemos educar. Y de eso se trata. Eduquemos en quechua a los quechuas y eduquemos también en quechua a las personas que no lo saben, que no conocen la lengua. Aquí les quiero presentar y compartir un pequeño video que hicimos con mi equipo acerca de la vacunación contra la COVID-19. Lo hicimos en formato vertical, que es lo que se está usando actualmente en las redes sociales, sobre todo por la masificación de la plataforma TikTok. Entonces vamos a compartirlo con ustedes para que lo puedan ver. Ñachu vakunachikunkiña. Amaya hina kaychu paway vakunachikuy. Noqapas riqrayta churaniña. Ari, willasayki. Kaychapi churawanku. Iskay mascarillayu. Protector facialwan churakuspa rirani. DNI documentoitapas aparikurani. Chayaspaqa kolapiraq sayarirani. Suyakuni. 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 Astawan suyakuni. Mana paschay pasaqchu nispa llakisharani. Chaymantaqa aswan vacunatoriuman chayaruni. Kaykunapaq makiytaraq maqchikuni. Hinaspataq firmanaypaq mesaman achuyuni. Chaymantaqa sillachapi tiyaruni. Vacunachikunaypaq. Hinaspataq vacunata churaruwanku. Manan nananchu, ama manchakuychu. Chaymantaqa carnet de vacunación nispata quwanku. Tukuspaqa kusisqa ripuni. Hampas phaway, riqraykita churay, vacunachikuy. Millay virusta llallinapaq vacunachikuspa yanapakusun.
Bien, esa es una muestra del material que del material que trabajé con mi equipo para las redes sociales y una muestra también de lo que podemos hacer y de lo que muchos difusores de nuestra lengua quechua hacen, cada uno con su estilo, cada uno a su manera, y también nos ponemos esa tarea, nos damos la tarea de poder ver la forma de educar en nuestra lengua quechua. Y bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente. Bueno, hablemos de las noticias en quechua, volviendo un poquito al tema anterior. ¿Cómo llegamos a la audiencia? Hay tres maneras. Una es la noticia doblada al quechua. ¿A qué se refiere esto? La información original y las fuentes de la noticia pueden estar en castellano. Por ejemplo, las actividades de los ministerios, las actividades del gobierno, las actividades del Congreso de la República, en este caso, noticias políticas, ¿no? O, por ejemplo, cuando sucede algo en las ciudades grandes como Cusco, Arequipa, Lima, de repente, la noticia está generada en castellano y las fuentes de información, que son los protagonistas de la noticia, hablan castellano. Entonces, esas noticias, para poder hacerlas llegar a la población quechohablante, tenemos que doblarlas, así como se doblan las películas de un idioma a otro. De igual manera, cuando está en castellano, se puede doblar a la lengua quechua. Y esa es una forma de difundir la información en quechua. Para eso hay un narrador que tiene que doblar toda la información en quechua y también hay personas o profesionales, traductores e intérpretes que doblan las declaraciones de los protagonistas de la noticia. Por ejemplo, las declaraciones del presidente de la República que no habla quechua son copiadas, transcritas, luego traducidas y posteriormente grabadas en quechua para que se pueda hacer el proceso de doblaje. Esa es una forma de difundir la noticia en quechua. Ahora, la otra manera es cuando la noticia original está en quechua. La información es quechua y las fuentes o los protagonistas de la noticia hablan quechua. Entonces, esa es una forma más directa de difundir la información. Pero ambas son igualmente importantes. No porque se esté difundiendo la información para la población quechua hablante vamos a omitir las noticias que estén sucediendo en castellano, porque también tienen que enterarse. También tenemos que enterarnos del tema político, los quechohablantes, también tenemos que saber qué es lo que está sucediendo en nuestro país y si la noticia está en castellano, pues ahí hay que darse la tarea de doblarla a la lengua quechua para que pueda tener más llegada. Y precisamente ahí va nuestro derecho a la información. La tercera, la noticia quechua, que también puede suceder a la inversa, ¿no? La noticia quechua difundida en castellano. Por ejemplo, si sucede algo en una comunidad, alguna noticia importante, y la cubren medios nacionales, hay medios nacionales que no cuentan con comunicadores quechohablantes. Entonces, ellos recogen la noticia como pueden y también recogen las declaraciones en quechua, pero ya ellos le ponen el subtítulo en castellano para que los castellano hablantes lo puedan entender o también hacen el doblaje respectivo de las declaraciones. Entonces también puede suceder de esa manera. Estas tres formas de contar la noticia en quechua son igualmente importantes, igualmente necesarias. Bien, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de la noticia doblada al quechua. He tomado un video del equipo Ñujanchik. Actualmente también soy parte del equipo Ñujanchik, pero desde Cusco como reportera, enviando información desde mi tierra, desde Cusco, en quechua. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo de lo que es la noticia doblada al quechua. O sea, la noticia ha sido generada en castellano, la fuente habla castellano, pero el equipo se ha encargado de doblarla a la lengua quechua. Vamos a escucharla entonces. Provincia de Putumayo, Loreto Yastape, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Embajada de Israel, Huancama y Cachinacuspanco, Comedor Popular Kunaman, Wishlata, Cocharaconata, Joigamon, Chainayamanta, Mancaconat, Kay Cocina Industrial de Zanja, Manayumpaita Josnincho, Kay Pimcarja, Alcalde Provincial, Jinayamanta, Ministra Dina Boluarte, Embajador Israel en Perú, Asaf Echlevich, Paikuna.
Embajada kunawan Cuscam llamkachkaniku. Israel embajada tam aswan riqsikuita munani. Municipalidad provincial Tupumayumanmi ollas comunes nisqanman tawayanukunata tukuymayuqta huniku. Ecuador, Colombia, frontera llaqtamasinchikuna tiyanku yachanku. Paykunapaqmi kay yanapakuy. Perú suyo llaqtanchikpi embajadaqa iskay watañam mediswan llamkachka. Pandemia hallarisqanmanta pacha. Tukuy imapim llaqtarunakunawan yanapachkaniku. Pachapi, mikuykunapi, llamantukukunapi. Midisqa kaynatam llamkamuchka. Wakcha llaqtarunakunamanmi chayashka. Hinaspankum yanapamuchkanku allin sumaq tiyakunankupaq kawsakunanku. Muy bien, entonces esa es la información. Perdón, he tenido un pequeño error. Bueno, vamos. Entonces, ese es un ejemplo de la noticia doblada al quechua. La fuente, que en este caso es la ministra, habla en castellano. Entonces, lo que hicieron fue doblar sus declaraciones al quechua y esta es una de las formas de contar la noticia. A ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, solamente vamos a ver un pedacito porque me dicen que ya estoy contra el tiempo. La noticia originalmente está en quechua, entonces ya no se necesita el trabajo de doblaje, de traducción, es directamente originada en quechua y las fuentes también hablan en quechua. Vamos entonces a escucharla. Cusco llaqtamanta huk pananchi ima purakuna kumananaypaq wiksananaypaq allin chayta willawasunchis. Hawaygus. María Flores Guaypa, Cusco ñawpaq yachayninkunata amachan. Cuscopi, pensión 65 nisqapin kashan. María Flores Guaypa, imaymanata hampinapaq qurachakunatan uywan. Payqa tayta mamanmantaraq chay yachaykunata chaskir. Que hampikuna kanukapaja hampikuna tumane hakukune hina chikune tapay mamita imene que corakuna hamp que kuna chimotikuna hamp la kuna petida kuna pene. María pusachunka suqtayuq watayuqmi pandemia sasachakuy manaraq chayamuqtin andawaylillas. Bien, ese es un pedacito entonces de la noticia que es original, bueno, que se ha originado en quechua, ¿no? Donde la fuente también habla quechua, no se necesita realizar el trabajo de doblaje. Esa es la segunda forma, ahí vemos el ejemplo. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar entonces. Ahora, nuestra tarea con respecto a la noticia que se puede generar en quechua, a la noticia difundida en nuestro runasimi, es acercar la información a los hablantes de la lengua originaria. En este caso en particular mío, del quechua Cusco Collao, que es la variedad que yo hablo, la variedad que yo conozco. Para ello hay que respetar las costumbres, los usos y ponderar sobre todo que se entienda el mensaje. Aun cuando la noticia ha sido generada en castellano o se genera en castellano, al doblarla, al traducirla, se tiene que ponderar sobre todo que el mensaje se entienda. De igual manera, cuando la noticia es generada en quechua, se generó en quechua, es un poco más sencillo, el camino ya no es tan complicado, ¿no? Porque si ya se generó en quechua, los protagonistas, la fuente también habla quechua, es un poco más fácil que el mensaje llegue de manera clara, de manera correcta y se pueda entender la información. Continuamos entonces. A ver. Vamos a ver qué sucedió con nuestra presentación. Ahí está. Ahora, vamos a continuar. ¿Por qué traducimos y difundimos información en lenguas indígenas? Principalmente porque nuestras poblaciones originarias, los quechohablantes también, tenemos derecho a acceder a la información. Entonces es importante por eso que se difunda la noticia, la información también en quechua como en otras lenguas. Además, se realiza esta tarea para poder fortalecer el desarrollo, preservar y también difundir el uso de las lenguas indígenas u originarias. También permite promover el acceso de los pueblos originarios a los servicios de las telecomunicaciones, lo que estábamos diciendo, ¿no? Las tecnologías de la información y comunicación, que ellos también puedan ser usuarios y de esa manera también acceder a más y mejor información. Y por último, pero no menos importante, contribuir al empoderamiento de los usuarios indígenas u originarios.
cuando las personas se sienten escuchadas y sienten que su lengua también está teniendo ese desarrollo, esa llegada, esa difusión, se sienten empoderados. Por supuesto, nos sentimos mejor si escuchamos algún mensaje en nuestra lengua, en lo que es nuestro, alguien que habla como nosotros, que se comunica como nosotros, nos sentimos empoderados, nos sentimos identificados y esa también es la idea y una de las necesidades que cubre la difusión de información en quechua. El camino es largo, todavía hay mucho que recorrer, todavía hay mucho que construir, pero estamos en ese rumbo, en esa ruta. Bueno, esa es mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. He estado un poco afónica durante la presentación por el pequeño resfrío que tengo, pero de todas maneras les agradezco mucho por su atención. Como decimos en Runasimi, ¿no? Allinta ruay, haz bien. Allinta munay, quiere bien. Allinta yachay, aprende bien. Con estas frases me despido. Muchísimas gracias por su atención. Tupananchis kama.
Bueno, gracias y buenas noches, queridos hermanos, hermanas. Sí, así es. Yo también soy boliviano, me considero aymara. Actualmente estoy viviendo en Lima, en Perú, casi 3 años ya, ¿no? Y bueno, dándole una mirada a lo que es el aymara y a lo que es el quechua, lo que hablaba nuestra hermana Jessica Edo, ¿no? En el tema del manejo de la información de las lenguas originarias o del quechua o del aymara. En mi paso, bueno, en mi experiencia en años de cobertura en La Paz, ¿no? Desde que he visto programas en aymara, ¿no? Programas en quechua, ¿no? Siempre lo he visto como algo folclórico, ¿no? Algo que se tiene que llenar, ¿no? Por ejemplo, los noticieros, ¿qué se hacían? Se hacían las notas, ¿no? Y el programa de la Aymara, pues salía a las 5 de la mañana, ¿no? Y lo único que se hacía en esos programas eran simplemente traducirlos a la Aymara, por ejemplo, ¿no? Pero no miraban el contenido, no miraban, por ejemplo, cómo le va a llegar a los que escuchan la lengua aymara, ¿no? A nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a nuestros hermanos que hablan, ¿no? Ya. Entonces, desde mi punto de vista era pues una forma de folclorizar, ¿no? El idioma aymara en los medios de comunicación, ¿no? Y como instrumento político, ¿no? Y desde ese punto de vista, en Bolivia pues han ido al menos apareciendo noticieros en Aymara, ¿no? O sea, en las redes nacionales, por ejemplo, el Canal 7, ¿no? En Bolivia. Incluso había una competencia, ¿no? La Red Uno también lanzó, creo, ya su noticiero en Aymara, ¿no? Pero no siempre como la forma de poder ver y entender, ¿no? Cómo se debería hacer, ¿no? Por ejemplo, no se redactaban los titulares adecuados para el Aymara, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que decía Wilmer es muy importante, ¿no? Desde que han empezado a aparecer más usos en las redes sociales, ¿no? Creo que ha sido una ventana tan importante para oxigenar, para poder hacer, digamos, más notorio esta lengua, el aymara con el quechua y otros, ¿no? Para que se pueda visibilizar mejor, ¿no? Yo creo que este es un aliado fundamental en tiempos contemporáneos, ¿no? Para poder llegar a más personas, ¿verdad? Desde ese punto de vista, yo auguro que, como Elías Ajata, que va a llegar muy pronto. Entonces yo también estoy expectante, ¿no? ¿Cuál va a ser su desarrollo? ¿Cuál es su experiencia en cuanto al manejo de la lengua aymara, una lengua originaria, ¿no? Y supongo que también hay en Chile, en Argentina, ¿no? En otras regiones de los países, este tipo de experiencias, ¿no? Porque no se trata simplemente que la lengua como tal, digamos, se pueda enseñar simplemente para repetir, ¿no? Porque eso es lo que hace, ¿no? El actual Estado boliviano cuando a un funcionario público se le pide, por ejemplo, para que permanezca en su trabajo, que deba saber una lengua originaria, ¿no? ¿Y qué hace el funcionario? ¿No? Lo único que hace ella es, digamos, conseguirse un certificado y que le avale, ¿no? Pero supongo que de estas y otras experiencias, que estamos muy curiosamente, le vamos a dar paso nuevamente a Wilmer para que él dé paso a nuestro compañero Elías Ajata. Wilmer, adelante.
Hilata Wilmer Kamisaki, ¿me escuchas bien? Walikis-kite. ¿Cómo está el audio, Hilata Wilmer? ¿Cómo más quizá? Wally, te ha hecho sufrir un rato, he dicho que se desespere un rato el Hilata Wilmicho. A ver, ¿cómo lo hace? Wally, que un saludo a todos entonces, gracias hermano. Arun Tasiñano Kama, Kitina Katia Kangap Kama, Upanakar Tayano, Kitina Kati Facebook, no Internet Upanakar Kamaraki, Halianta Yani Kama, Hilata Wilmicho. Ya. Muy bien, entonces, después del saludo, les voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla Hilata Kuyakanaka. Hilata Wilmicho, no puedo compartir pantalla. Hilata Wilmer. Bien, ahora sí compartimos pantalla. Ya. Vale que Hilat Kuyakanaka. Y Churoja, Aimarat como la Castilla del Pardo, hasta Suya, que tiene Gatiakanga Tumanakataki. Ya jepata que Aimarat como muy tapchitinasa, ya jepata que Castilla del Hanaistama, Huka, Chaparut, hasta Suya. Kunhams Aimarat Likane Hatasi, Ukhata, Umanakampi, Amuy Kipta Viña. Vale que Ukama, Sarantañan. Entonces, vamos a empezar por algo de introducción. Por lo general, se piensa de un idioma que es esto, un vehículo de comunicación. Alguien que emite palabras, otro que recibe, alguien que decodifica, otro que codifica, que tiene significados, ¿no? Que es un mensaje, que tiene un canal, en fin. En gran parte de los casos se entiende de esta manera. Akama amuitat hilat kuyakanak. Aruski paña takikis, aruna kahap nakatakas ukam. Ukama rusani ukama akit hilat kuyakanaka. Aruna kaha amani, hamasani, amuyuni, takichawini, markap nakanyataki, chahuanyataki, sarau saranta yenyataki. Ukama uhilata kuyakanaka. Los idiomas no son entes así tan abstractos como se cree que sirve solo para comunicarse. Son vehículos, aparte de comunicativos, políticos, ideológicos, vehículos de pensamiento, ¿no? Vehículos de identidad, mejor dicho, símbolos de identidad. Entonces, vamos a ver algo de eso, ¿ya? Con algunos casos que ocurren a nivel mundial, luego vamos a aterrizar en lo que es en nuestro idioma. Kamaha, acá en Sarantaña. 1947, Pakistán se independiza. Pakistán. 1948, Pakistán tenía dos partes, una oriental, otra occidental. 1948 decretan que el urdu sería la única lengua oficial. Y a partir de ese momento, en el sector oriental se hablaba el bengalí, se generan protestas. 1952, 21 de febrero, protestas en defensa de la lengua bengalí, porque estaban violando su derecho de tener una identidad lingüística. 2 muertos a manos de la policía. 1956, después de intensificarse las protestas en razón de idioma, Pakistán reconoce el bengalí como idioma oficial. Entonces, años después, la parte oriental se independizaría como Bangladesh. Primer antecedente, la lengua es un vehículo, es un elemento de identidad. Segundo caso, ahí está el bengalí. Bengalí
no ukaro kama Pakistan markan chahwana kampi kam sarta suina kampi ukutayata tain akama yasti Yugoslavia está kanukan raki ma aruki apna kata ka suti pagongas kiwa waranka kimsakal pataka pes khatung kemaran ukaro ham mayapta yata tain ukat mayaki apna kata skan ukat kunapa chatia kamarkat kheukaha ma markaha na ya harunit ya kamarkasti na ya harunit pursi aru ukat uinstataina hilat kulyakanaka haniwakaha yatini kan kanyampikit hanukasti yakhanakat yakhaktan kan kanyampi ukham lurap hatain hilat kulyakanaka 1850 serbios y croatas lingüistas algunos estudiosos se reúnen y dicen, vamos a denominar al idioma que hablamos como serbo-croata. Nace Yugoslavia, es el idioma que se habla junto a otros dos idiomas, el macedonio y el otro que es el otro idioma eslavo que no me acuerdo el nombre, no. Pero resulta que en 1992 se da el proceso de desintegración de Yugoslavia. Entonces, ¿qué pasa? Es un mismo idioma. Serbios dicen, no, yo hablo el serbio, pero es un solo idioma. Croatas dicen, yo hablo el croata, sigue siendo un solo idioma. Los montenegrinos dicen, yo hablo otro idioma, sigue siendo el mismo idioma. Los bosnios dicen, y nosotros tenemos otro idioma. Es como si aquí dijésemos, los paseños tenemos un idioma. Y estamos hablando el castellano. Los cruceños, al estilo dialectal que tienen otro idioma, pero nos entendemos, sigue siendo el mismo idioma. El idioma entonces se maneja de esa manera por razones de identidad, por razones políticas, para generar cohesión. Ha llegado a tal punto el manejo de la desintegración del idioma también, así como se ha desintegrado Yugoslavia, que los serbios, croatas, montenegrinos y bosnios han creado nuevas gramáticas. Los serbios han cambiado de sistema de escritura al cirílico. Los croatas han borrado los términos que tenían origen serbio del idioma que ellos decían que era croata y era diferente. Los serbios sacaron las escrituras latinas de los ámbitos gubernamentales y todo tenía que ser con Slobodan Milosevic, el conocido y tristemente célebre gobernante serbio. Todo tenía que ser en cirílico hasta el momento. Es así. A pesar de que el Internet está imponiendo el alfabeto latino como sistema de escritura. Entonces, pasó eso. Es el mismo idioma, pero por razones políticas, para crear otra identidad, hasta los lingüistas se sirvieron o fueron los siervos de los gobernantes y sacaron fundamentos muy convenencieros políticamente para cada gobernante de estos 4 estados que surgió de Yugoslavia. Ahora hay Kosovo más supuestamente, ya, ese es otro caso. Siglo XIX, siglo XX. Hebreo. Acá, Eliezer ben Yahuda, ¿sabes? Upau kamha, uka ma mark uthanya patakija, sasausapaja, ma aru uthanya pa. Han aruneha ma marka hani uthkaspati. Ma markasti han arune haniraki uthkaspati. Aroha markana hayupa usate. Panakuga sionistas atahayuka castellarunha uka muy umbipi kama amuya pataina. Ukat hupa huawa paroha haniu kitimpis aruski pay hataina te yakarut hanukaha aka hebreo sis hanuka arut kamaki yatich hataina arsunya. Yaka utanakana kam haktan tapitain ukan aymarati yatich dantatai. Uka yaka cakar saratain haktan tapitain ukat yatich dantatain. Yana pirinaga pau kamaraki. Pusitung kumaran aka arha kutita tayapatai. Para no extenderme mucho, Eliezer ben Yahuda sionista pensaba que, ¿no? Y se piensa todavía, como vamos a ver, que Estado e idioma, ¿no? Son simbióticos. Un Estado no puede
tener identidad sin idioma y un idioma no puede tener, no puede vivir, no puede permanecer sin Estado, sin una nación. Siglo XIX, siglo XX. 40 años después de ser delegado al ámbito sacro, al ámbito religioso, el hebreo, después de 40 años recuperó casi todos sus ámbitos, político, familiar, la calle, enamoramiento, etcétera, etcétera, sus funciones. Pero ¿qué pasó? Una vez que el hebreo toma fuerza, ¿qué pasó? Los gobiernos en Israel empezaron a sacar medidas discriminatorias contra otros idiomas, como con los palestinos tienen conflictos políticos, también hay un conflicto lingüístico. Entonces, podemos pensar que las ideologías solo son políticas, no son políticas. También hay ideologías lingüísticas, ¿sí? Se maneja el idioma, como hemos visto en el caso de Yugoslavia, para conveniencias también políticas, ¿ya? Entonces, el 20% en Israel se identifica como árabe, ¿no? Y el idioma árabe era cooficial con el hebreo, pero resulta que recientemente, en los años recientes, tenemos aquí el titular: Israel prohíbe el árabe en Palestina ocupada para borrar la identidad. Kama marcan campaña pahayop chakta intekeha hanio arum ars hasmat sanyah kunai manchakan orak pacan utyahilat kulekan kam aka winta pachata kamaya Netanyahu sata ka hakanicha uka hakeh irptkano kaha akampi Israel uka nakan kirinaka amtanak absukatainah amtanak uintayap hatainah. Para decir Netanyahu que Israel es un Estado-nación, tenía que gozar el árabe del estatus de oficial. Y aquí tenemos, ¿no?, el hebreo como lengua oficial. La ley básica dice, reconoce el hebreo como lengua oficial y retira la condición de oficial al árabe. Ahí está. Ya no tiene un estatus oficial, sino un estatus especial. ¿Eso con qué fin? Con el fin de desplazar la identidad de los palestinos, ¿no es cierto? Con el fin de borrar la identidad de los palestinos o de mostrarlos como ciudadanos de ese. Aquí tengo otro. Ahí está, sobre el caso del idioma. No, esto ya no es del caso palestino. Ahí acabaríamos con el caso del hebreo. Entonces, hay otros pueblos, otros continentes donde se tiene conciencia de que un idioma es parte de la identidad del pueblo, que es parte imprescindible para ser fuertes como nación, como pueblo. Después voy a decir que en nuestro medio, algunos hermanos, a pesar de la ideología que tienen, no piensan de esa manera. Acá en Yakaraki, Rusian, Akamsiu, Rusianpi, Kunamarka Sakaham, Estonia Sataka. Rusia arsurina karojao kan hiskachap hapi. Yaka margab kaspasukam waliskachatene hapap kaspati Estonia gangirina kahniasa taje yaka winakasiya kat kama hekata sikajila kuyakanaka. En Estonia los rusos son discriminados porque hablan ruso. ¿Ya? Aquí hay un titular: el miedo a la influencia política de Rusia en la zona oriental de Estonia. En los estados bálticos vive una destacada minoría de habla rusa, que habla ruso. Podrían buscar información, han sacado medidas para que no voten, se les niega ciertos derechos, en fin, a pesar de que ese idioma, el ruso, es uno de los idiomas dominantes, es uno de los idiomas que come otros idiomas, así se llama, ¿no? En lingüística hablamos de que glotofagia llamamos, ¿no? De que idiomas grandes comen idiomas pequeños, a pesar de ello, ¿no? Kanakamsiu, Estonianha, ma kamachiu, chihliawita kutayatsiu, ukanha, Rusia, arsurinekha, niu hakopkas. Ahí está. Entonces,
igual por razones políticas y por temor a la propaganda rusa, se actúa de esa manera, ¿no? Es decir, si tú hablas ruso, entonces la propaganda rusa de Putin, de Lavrov y demás va a llegar ahí y puede ser que Estonia esté en peligro, ¿no? De desaparecer a pesar de que es parte de la OTAN, en fin. Ahora al revés. La guerra de Ucrania y Rusia tiene relación con el idioma. La discriminación del idioma ruso en Ucrania se maneja desde Estados Unidos, dice Sputnik, uno de los medios rusos. Kamsio, kakaya. Dinkuna kai uksaru kam amuit evchis pahi ukazusiaru ar surina karu hiskachap hamsas. Ukamsio kanha. Ukat Ucranian ha, Rusia ar surina karu ha, Rusia ar surina karu ha, kamra hanar subhanya patakiu kama china kut esi ukam. Han hupanakan uka Rusia y pidinakan apna kaisi hanya pataki. Ucrania empieza a prohibir el ruso, dice, ¿no? Esto en una ciudad del oeste donde el ruso es minoría como hablantes. Dice que es para prohibir libros, películas, canciones en el idioma ruso, El Mundo, una fuente conocida, en Leópolis. ¿Por qué? Porque Rusia había en esas fechas, o 4 años antes, ingresó a Crimea y se anexionó, como ustedes conocen. Una reacción contra los rusohablantes en Ucrania. Siguiente. Aquí está lo que dice ahora Putin. Parlamento ruso insta a Putin a reconocer la independencia de las regiones separatistas de Ucrania. Putin, que desde hace meses menciona la supuesta discriminación de la población de habla rusa, idioma, en el este de Ucrania, que ha llegado a calificarla de genocidio. Uno de los pretextos para la invasión es esta, que la discriminación de la población de habla rusa. Entonces, la guerra tiene también un motivo de idioma. CNN dice, ¿por qué Rusia atacó e invadió Ucrania? ¿Cuáles son los motivos? Entre ellos dice, acá en Rusia, kuntihu pamunka nukana arhatas xiwa kanu kamara kikitina kati Rusia ar Crimea ar supana karu arhatas xiwa kaya. Kamara casos. De población de habla rusa en Crimea. Igual, no se justifica la anexión con el idioma. Rusia y Ucrania, ¿por qué el ejército ruso ha centrado sus esfuerzos en cercar el este actualmente? La guerra. ¿Qué es el Donbass? La clave, dice más abajo, esta parte de Ucrania de habla rusa como una región que es más rusa que ucraniana. Identificado, dice, ¿no? El Kremlin ha identificado esta parte de Ucrania de habla rusa como más rusa que ucraniana. Idioma como motivo de identidad. Entonces aquí va también como pretexto de la guerra. Kamay. Hiwasaukar mantañani, hupanaka hiwasan marca sankiu kamaha chikta wasaran thaña sapachay. Así hay varios casos en el mundo. No podemos ver aquí el caso de Cataluña, donde catalanes y no catalanes, o los españoles dirían, se acusan de discriminación lingüística mutuamente. Ya, en Cataluña existen leyes de recuperación lingüística en las escuelas, administración pública. Aquí vemos un caso de sentencia que quería obligar que el castellano se imparte en las escuelas en un 25%. Catalán satukaroja arsurina kapaja huk activos hasta ¿no? En resumen, no nos olvidemos entonces jamás que el idioma tiene que ver con nuestra identidad. En nuestro medio dicen, no, todo se puede prescindir menos se puede prescindir el idioma y todo lo demás, pero no es así. Si perdemos nuestro idioma, vamos a estar en esta situación. Alguien se puede preguntar, ¿dónde están los puquinas? A pesar de que al Gilata Macusaya le dicen el último puquina, creo, ¿no? Como no sé si es broma o algo así. ¿Ya?
Pero ¿dónde están los puquinas? Ahora, podríamos calcular tal vez que están por cierto lugar, pero hay puquinas que se identifican como tal. Si hubiera un idioma no diría aquello. Si el aymara o el quechua desapareciera de aquí a un tiempo, ¿dónde están los aymaras? Habría alguien que diría que es un idioma, entonces sí es muy importante para la fortaleza de un pueblo. Idioma y religión. Hay pueblos que han pervivido por su religión, hay otros por su idioma. Las ideologías políticas pueden cambiar. Un idioma es permanente en el tiempo a pesar de sus modificaciones. Entonces, eso como primer punto. Como segundo punto, ahora ya ingresando a algo un poquito, escarbando ya el caso de la Aymara. Un idioma también es fuente de pensamiento, es como concebir el mundo de una manera. Cuando un idioma X se pierde también la información que el ser humano ha acumulado durante milenios, durante centenas de años. Es información, es como una ciencia cada idioma. Entonces, se pierde la variedad lingüística, la concepción que se tiene sobre cierto fenómeno. Ukatha, kamay maransis nama hilatao, Zacarías alabisatuthan, ma pankel sopa. Acá, llevarse de castellano, ukataquija, kunaiman aru ut, se saca el vasca. Anaquiña, azaña, ayaña, ichuña, incuña, ecaña, iraña, irpaña, ituña, timpiña, hachiña, hichiña, se te recoja, hicaña, hiscaña, callaña, liauchiña, kepi, kiwiña, huiaña. Ahora, podríamos pedir a un castellano hablante, ¿podrías traducirme cada una de estas palabras con un término diferente? No lo va a lograr. Y así como el aymara tampoco puede lograr algunas traducciones del castellano, porque es otra forma de concebir la realidad. Entonces, aquí, el castellano hablante, a pesar de que el primero puede decir asear, en gran parte de los casos no va a poder traducir porque esta información es una forma de concebir diferentes realidades. Hazaña, llevar algo. Hazaña, amparampapañaca. Ayaña, malawa, ayañajas, un palo, puede ser llevar un palo. Ichuña, mahuawa, ichuñajas, ichuña. Incuña, epi, incuña, ¿no? Ahí estaríamos llevando con aguayu, por ejemplo, o mantel, ecaña, así sucesivamente. Podemos ir citando cada uno. Callaña, callaña, cualjan, yauchiña, algo así sustancioso, algo maleable. Ya. Entonces, si el aymara desapareciera, esta información que hemos tenido, diferentes formas de llevar, se perdería también. En cada idioma pasa eso. Entonces, es una forma de pensamiento de un pueblo. Cámara que choque sutinax mayan helgas que atacam. Choque sutinaka kunaiman castellano naka haniutite ya jepatakiut wilano kai chiarano kai hanko ano kai. Suni milla, sani milla, chiari milla, hanko milla, wila sutamari. Aparuma, achachil choque, hamachoque, monte pureja, itiquilla. Cámara que hanko sapo, sulimana, etc. Tampoco es posible traducir en castellano toda esta información de variedades de papa en quechua de Bebelima. Entonces, hay a lo mucho que se conocen las ciudades es imilla, tal vez pala, porque por lo general se piensa que las papas redondas son los mejores. Cuando nos perdemos todas estas variedades, si la aymara se perdiera, toda esta información de variedades, de clasificaciones, de cualidad de la pulpa como es, de la corteza como es, también se perdería porque en castellano no tenemos una forma de expresar eso. Ya, listo. Muy bien, entonces así pasaría con diferentes casos. No estamos en el caso de pensamiento como idioma, solamente es ahí un apunte para introducir. Y así para mostrar estas cosas, acá en la cuenta de Facebook, WhatsApp, TikTok, estoy un poco aburrido, esto les voy a decir, hermano, un poco aburrido de hablar. Elías, ¿qué haces en internet? ¿No? Entonces, hoy voy a pasar muy rápido, como un minuto, lo que hago en internet. A veces me llevan a los medios de comunicación. ¿Por qué estás en Facebook? ¿Cuántos años estás en Facebook? ¿Qué cosas haces en Facebook? Y en TikTok, ¿qué cosa muestra ahora? De TikTok me están escribiendo.
Ya 8 años estoy en redes y los medios creo que les gusta preguntarme los 8 años de lo que hago en Facebook nomás. Entonces quería variar un poco y vamos a tener algo diferente. Muy rápido voy a pasar de lo que hago en redes, lo que se hace con el Aymara, para expresar, para mandar información. Acá chacan Facebook, YouTube, blog, una presentación que hice con otra institución, presentación me la traje aquí porque Gilata Ismichi me estaba presionando, no, broma, es eso. Entonces aquí están los espacios donde estoy, Ukachakanakan, blog, Ukana, YouTube, Ukana, Instagram, Ukana, Twitter, Ukana, SoundCloud, Ukana, TikTok, Ukana, Telegram, Ukana, WhatsApp, Pinterest, Facebook, es el espacio más grande, tengo aquí casi 200,000 seguidores. Suscríbanse, pues, por favor, me faltan unos 1,800, 1,700, 1,600 seguidores, más 200,000 seguidores va a haber en este espacio. Y 82,000 miembros en el grupo de Facebook también. Ahí publicamos estos elementos que acabamos de ver. A veces tenemos buen alcance y acá como acá no cámara aquí, acá, estos alcances. Tenemos uno de reciente nomás, con 2 millones de personas alcanzadas, 12,000 veces compartidas, en fin. Eso. ¿Qué materiales mostramos? Arsutanaka, Ejetanaka, Yatichawinaka, Instatanaka, Ukamaka, Hayiñataki, Uintañataki, Sidipanaxota, Kuerempis Kamaraki, Ukamaraki Oka, Chaktapiñataki, Sukharaki, Ukamaraki Kahamokanagasokt Etarak Anum Pisim, Hakem Takakunampi, Istañataki Sukamaraki, Ukamaraki Elyohanagas Kamayaka Wintano Kamanakani, Gifu Kanagas Kamaraki, Kamakem Kunatakanaka. Yatia Winagas Kunaiman Markatu Instakiraki, Akaha. Vamos a tasar. Reina Isis nas Castilla, una nube de letras, aquí. Ukatjaka, Nukaraka, Hanosakam, Nairashiti, que eso Instakiraka. Histawinagas, Ukakirak Machakaruna Gonstanitaki, Yatia Winakamaraki, Wawanakatakutaraki, Sarnakawitaka, Santos Marcatulano Ganoti, PDF Ukazukakiraki, Akichakapsukta. Esta es la novedad más reciente. Entonces, estábamos mostrando Aymara en redes. Entonces dijimos, no, ¿por qué no puedo conversar con otros hermanos y que se envíe Aymara quechua, Aymara mapuzungún, Aymara alemán, Aymara hebreo ahora está en proceso. No, Aymara griego va a salir, un video ya está en proceso. Aymara portugués, Aymara mapuzungún también va a haber otra vez otro video. Aymara guaraní, ya tengo contactos. Así, vamos a sacar material bilingüe, ha habido buen recibimiento. Con eso estamos, es un nuevo proyecto de Aymara Tejaña en redes, mando a TikTok, a Facebook, etcétera. No, es un proyecto que podríamos hablar después. Si alguien de ustedes en Facebook veía hermanos protestando, pero Aymara y quechua nomás, y qué de los otros pueblos, contáctense conmigo, podemos hacer videos con esos pueblos de los que ustedes son parte. Eso hacemos. En resumidas cuentas, algunas reacciones de nuestros hermanos positivos y negativos. Yajebat Tanaka, Askiluratanak, Yajepanaka, Arsumuna, Helkaniyatek, Sirinaka, Hanarsuniyatirinaka, Arsabje, hermanos que dicen que aprenden, a otros que dicen que están aprendiendo a escribir. Cohesión también de nuestros hermanos, nuevas palabras, Machakaruna Kasunistakiraki, Kunhams Aruna Kunistachukata, etimología, ¿no es cierto? Se conversa, ahí están algunas muestras, puedo leer, pero tenemos tiempo corto, así que como van a tener el video grabado, van a poder leer ahí con clic, pausa, si a alguien le interesa. ¿Ya? Acá no cámara aquí. Ya que para ya que si te quiere dar su nip, ya que para cosas ya que para hiscachasisa. Ukama. Parte importante ahora. Tenemos que examinar qué reacciones tenemos
en redes sociales, ¿qué es lo que encontramos en todos estos años? ¿Cómo se piensa que es el Aymara? Aymara kunhamas amuyatila tukuyakanaka. ¿Y cómo deberíamos pensar tal vez? No sé si me equivocaré también en las formas de decirlo, pero es mi forma de pensar, ¿no? Entonces, por ejemplo aquí, kunhamas Aymara amuyat, patapampan kirikiu, ukamami. Hanis hachamarkan absuta kasukambla kuyakanaka. El Aymara se concibe como rural. Entonces el Aymara es importante. ¿Para qué quieres aprender Aymara? Quiero ir al campo y voy a hablar con los del campo. Por favor, no así. No, el Aymara, ahí está nuestro Gilata Ismicho, habla Aymara, nuestro Gilata, por lo menos entiende en gran medida y empieza a hablar como hace rato escucharon. Y vive en ciudad, tal vez va a campo también, como yo voy campo, ciudad, campo, ciudad. Aymara hablantes, la mayor parte de los Aymara hablantes ahora están en ciudades. Así que, ¿por qué hablar que solamente es rural? Yo vengo del área rural también, ¿sí? Pero hay que concebir para los dos ámbitos en nuestro idioma. Porque después ya aparecemos los gobiernos que tenemos, ¿no? Es indígena, ya, término conflictivo, es indígena, tienes que ir al campo a ejercer tu justicia comunitaria, porque en las ciudades no puedes ejercer tu justicia comunitaria. Lo aymara es campesino, no es solamente campesino, es urbano, es rural, orgullosamente del campo soy, pero tiene que concebirse de esa manera. Patapampan kirjama, kirwan kirjama, chumen kirjama, hachamarkan kirjama sukamaraki. Ya karak, kunhamas aymarak amuyata, ukalirikana. Hiwasataki quizás kikas kukham, hilatko. Hanewa, ya kamarkan kirinakar hiwasaha, apna kanyasau arusampi. Ya kahakanakaro arsueña, supanaka hiwasar arsuya pakchistohaya. Ingilis arsum, portugués arsum, ukam hiwasar oxaprasto. Hiwasahupanakaro arsueña sadakiwa, ¿nicha? Se piensa que la aymara es solamente para nosotros. Como hemos visto, la lengua es poder, la lengua es política. Nuestro idioma tenemos que extender a otras personas que no son aymaras. Tenemos que ejercer nuestro dominio y nuestro poder, nuestra influencia con nuestro idioma. Entonces aquí por lo menos vemos algunas repercusiones. No hablan estas personas que están aquí en el lado derecho, pero por lo menos han empezado a leer ahí, ¿no? Hay japoneses cantando y dos argentinos cantando, el de la Embajada de España el año anterior por Wilcacuti dando su mensaje, en fin. A nosotros nos dominan con sus idiomas, inglés, francés, portugués. Nosotros tenemos que fortalecer nuestros idiomas para dominar también otros grupos humanos. No hay que tener miedo a eso. ¿Por qué decir que la aymara es para la aymara nomás? Tiene que crecer nuestro idioma. Siempre ser nuestro y con el cuidado debido empezar a difundir, ¿no? Y es importante que concibamos de esa manera. Otro. Kunhamas aymara hamuyata, ukaysiklaven kastas michas iklata kulegana. Achachil awichanakan kiriw aymara. Kunapa yasuka hilat kulekanak nikutas hikira sinhamo ampi. Kunaiman antan kirinya pa wawatak, wawan kirham, wainan kirham, tawakon kirham, hachahakan kirham, awichan kirham, achachilan kirham. Ukama, amuyataña. Pregunta a una persona, ¿por qué quieres aprender aymara? Es que vienen a mi trabajo unos abuelitos y quiero comunicarme con ellos. Se concibe al aymara, al quechua como idiomas abueleros, compañeros, no es así. Es de nuestros achechila, es de nuestras ahuicha. Ellos nos han transmitido nuestros idiomas. Pero no debemos justificar de esa manera el hablar nuestro idioma. Nuestro idioma hay que proyectar para adolescentes. Aquí vemos en la imagen una TikTok en nuestra culiaca, Inti, no me acuerdo ya el nombre, sacado ahí la imagen, hace TikTok con su abuela. Vemos 3 generaciones. Está la abuela, el niño ahí apareciendo, es curioso, ¿no? Y la joven que está ahí. El aymara y el quechua son lenguas de diferentes generaciones.
No, trata de decir a alguien, a un adolescente, ¿quieres aprender Aymara? Y de paso le vas a decir, el Aymara es de los abuelos. Ese adolescente que está en la edad del burro, ¿crees que va a querer hablar Aymara? No, hay que mostrar unas nuevas caras del Aymara, ¿sí? Introducir, como el Gilata Ever hace ahí con su hip hop Aymara. Entramos con hip hop y después podemos difundir, una vez que entremos con el idioma, eso digo siempre, con una tarja, con un musiño, etcétera, ¿no? Así, abrirnos puertas con ciertos elementos. Entonces, idioma de nuestros Ayachira Ahuicha, que nos han transmitido ese pensamiento, pero también para niños, a pesar de que ahora los niños no quieren hablar, etcétera, etcétera, pero hay que trabajar para mostrar una nueva cara. Y acá aquí, kun jamás Aymara Hamuyat, Naiham Amuy Inakatakiyo Aymara, Hanivia Hanakatakej. Kamisara kuka mainiste karanaka lyunko siriche hai kamisara kas misti heriche hai hupanaka kamisara aymar arsukaniste ukama amuyum peja aymar amuyum kiri kastas kam optapksna sukam plurtan hilat kanaka. Pensamos que la aymara es solamente para los que piensan ideológicamente como yo. Y ahora dicen que el idioma es de los masistas. El quechua igual, así se habla, ¿no? De los idiomas. Vemos en la imagen, el aymara no tiene que ser para un grupo ideológico, para socialistas nomás, ni para derechistas nomás, ¿no? Ni para indianistas nomás. Como otros idiomas, se utiliza otros idiomas para hablar sobre castellano, por ejemplo. Se escribe indianismo, se escribe catarismo, se escribe marxismo, se escribe capitalismo, se escribe feminismo, se escriben incluso libros machistas, de todo se escribe. Yo no estoy diciendo que la aymara se utilice para el machismo, pero tiene que manejarse para diferentes funciones. Tiene que estar ahí el que no quiere que tengamos relaciones sexuales por 40 días, tiene que hablar también, el que está ahí en segundo lugar le dicen gencha, tiene que hablar el que dice no se doctoren, tiene que hablar si es que quiere hablar, tiene que hablar el que juega la botella, ¿no es cierto? Ahí están los 4 personajes. Genchas, Hanan Nisipham Siris, Han Humanaka Arhatirham, Wintasipham, Tihan Doctor Sasipham Siris, Kawutilam Anatiris, Kunay Manamuyoni Aymar Hapnakanyapa. El aymara no es una ideología política, es el pensamiento de un pueblo para diferentes tipos de funciones, para diferentes ideologías, para diferentes ámbitos, ¿no es cierto? Otro, aymara yaput uiwat saraña arsuña takikiu apnakatasas, ukamaña paus. Ukamas apnakata kinakichaj. Kunayman yatiña nakat arsuña takiu hiwasaja, aymar hechos kunawaran mapuyar sukanaka apnakayasik. No solamente para hablar de ganadería y agricultura, la aymara ahí manejamos, ¿no? Y cuando ya estamos hablando de noticias, ¿sabes, hermano, que el gobierno? No. Esto nos falta a todos. Tenemos que ampliar para diferentes ámbitos. No estamos logrando, para hablar de física, para hablar de astronomía, de política, de religiones, para hablar de no sé, pues de matemáticas, ¿no? Mayam payam haktapita kaujas, kimsawa, kims kutmiraya takaujas, yatunkawa. A ese nivel tenemos que llegar y falta, hermanos, que se animen a hacer materiales para este tipo. Por mí no puedo hacer para todos los ámbitos, todos los días, falta tiempo también. Eso. Yakaraki, kun jamás aymara amuyata, marcasa dar suñataki, aniyak marcana catar suñataki. En redes fracaso con esto. Dice, cuando hago publicaciones de nuestro pueblo, viral, la mayor parte. Pero después empiezo a hablar, digamos, sucede que en China había sucedido esto y no va tanto. ¿No? Y por ahí en Filipinas sucedió esto, algunas noticias de vez en cuando, o sea, porque el origen de este objeto. Y lamentablemente nuestros hermanos piensan que la aymara es solamente para hablar sobre el pueblo aymara, o sobre el ámbito andino, sobre nuestras costumbres, sobre el yatir, sobre la chacra, sobre la tarja.
No, también tiene que ser, no debemos restringir solamente ese ámbito, también tiene que ser hablar, ahí tenemos a Buda, por ejemplo, podemos hablar sobre Buda, podemos hablar sobre Deng Xiaoping, podemos hablar sobre quiénes manejaban Macao hace años y de cómo pasó ahora a China. Podemos hablar de Indonesia, podemos hablar del idioma Swahili de África, cómo es Nazar en Aymara. Ese ámbito nos falta también extender. Kama Aymara Hamuyaña. Ani marcat sataki, kunaiman marcat arsuñataki pacha, arsuñataki. Hace unos días protestaba yo, porque en la radio, dice, no, damos un saludo a las 20 provincias, Hilata, Culiacanaca, Runtanipjama, Patunca, soy un homenaje a Jatasipta, Aymara Surinaca, ¿no? Y decía, en la radio, ven a la Aymara como 20 provincias paseñas. Y a la Aymara se nota como paseño. Los comentarios dicen, en La Paz se tiene que hacer esto para los aymaras, en Cochabamba para los quechuas, el Aymara paseño. El Aymara no solo es paseño. Ahí vemos, el Aymara solamente el que viste de pollera y poncho como en La Paz. Y cuando vemos a un hermano jajachaca, como está ahí con suyo diferente, pensamos que es quechua, cuando hasta el nombre del lugar es Aymara. Siguen siendo Aymara, nuestras gilatas de Puno, nuestra Culiaca de Puno, visten diferente, no solamente visten como en La Paz, ahí está nuestra Culiaca de Iquique, ahí está nuestra gilata y Culiaca de la provincia de Tapacarí, que tienen sombrero diferente, que tienen su vestimenta algo diferente, y pensamos que son quechuas cuando son aymara hablantes. Entonces, lo aymara, tenemos que entender también a esos hermanos. Ya no se sienten aymaras a veces, dicen, ¿no? Nayahaniu aymara sumar su siñi. Humana kamal, chukia un pin sumar su sip, haniu na kayuk arsta. Hacemos sentir mal a los hermanos aymaras. Nos dice, yo callu nomás hablo, mi aymara. Es que yo no soy de La Paz, no. Ya, está bien que La Paz tengamos y así, no es toda La Paz tampoco, no es sinónimo de la aymara, lo de La Paz, pero tenemos que reconocernos también como que los aymaras estamos desde el mar hasta la Amazonía. Y nos falta eso. Y en la radio ahí cada vez, y reniego yo, ¿no? Y dice, a las 20 provincias, ahí Gilata Aymara, ¿y dónde está aquí nuestro Gilata Caranca, que está tan cerca, los de Carangas? ¿Y dónde está tan cerca en Puno? Escuchan la radio y nada, pues pocas veces se saluda. Y casi nunca a Tapacarí y casi nunca a Ayopaya, ni saludos. Se piensa que ya no son aymaras, cara. Y que ni se habla aymara, se habla aymara ahí, se habla. Kama wilata kuyakan. Saskia taganha. Puliran punchunikis aymarakas ukamicha. Hane puliran eje tupa hane aymara jeti. Hane punchunikis tupa hane aymara. Sasa sistema. Ukama aymara amuyata. Y decimos que no tiene poncho, no tiene pollera. Y el que comenta en Facebook ni siquiera tiene poncho y te está exigiendo poncho y pollera. El poncho es el poncho, todo eso, esa vestimenta es muy respetable, no se viste así nomás, es para momentos como cuando haces autoridad, un momento súper especial para esos momentos, pero quiere que te disfraces en este caso, para otros momentos. No es un disfraz el poncho y la pollera, pero el otro quiere que cuando no se tiene que usar, lo uses. Y va a involucrarlo a Aymara con eso. Aquí vemos en el lado derecho, por ejemplo, nuestro gilata Wilmicho, que está aquí acompañándonos, dando un chape tierno a su mano, y no está de poncho, pero es aymara. Ahí deben conocer a nuestro gilata Adán, que se identifica como aymara, ahí sentado como modelo, pero no está con poncho y sigue siendo aymara. Y ahí nuestro gilata. Igual tenemos que entender de esa manera, ¿no? Tenemos que entender de esa manera lo aymara, de que también somos así, ¿no? Así también somos, a pesar de que hay escritores que dicen, ahora ya, no, ya se viste la juventud con jean, etcétera, etcétera, ¿no? Y no es aymara y tratan de reforzar eso, y no es así. Anio kamakiti, kun hamas aymura hamoyat hilat kuyakas, naira arukas paskamaki. Hanis maikkas pukama,
Hanis arunaka maitikas kamamuina kanis maitikas kam. Haneu kamakikitila kuliakanak. Naira sapisa kiskio. Ukamarusa hicha amuyumpio aymara saranta yañaraki. Alok maitis chahaya. A la aymara se nota o se proyecta como lengua fósil a veces en redes en los comentarios. ¿Cómo pues van a decir esa palabra? Se han inventado para decir teléfono. Antes de la llegada de los españoles no se hablaba así, así que en el aymara no es así. Y antes de la llegada de los españoles, 500 años, celular habrá habido. No, los idiomas cambian como nosotros cambiamos y tiene que ajustarse a la realidad en que vivimos. Entonces hay que concebir el aymara como actual, así, para que conciba la realidad nuestra. Ha evolucionado de ese tiempo aquí, ni hace 50 años se hablaba como ahora, ni lo de 50 años se hablaba como hace 200 años. Los términos han cambiado de significados, algunos términos han quedado en desuso, aparecieron otros nuevos. Kamau, hiwas ham istapisir isira sidu kamadaki chay aruna kasila kapila kanaka. Kun hamas aymara gamuyata hispeska kiyani. Akata amuyata. Haniuka Boliviankiri, Peruankiri, Chilenkiri kama. Mayachta taw amuyta siñap ma markankiri kiksnasu kama. Haniukam takatakaha. Nairiru runalo kampe saskanha ka mahacheta kanyuta uthan pa markankiri Peruampin, Boliviampin. Uka pa markankiri neukat aymara rakius. Haniukama haski peh. Yak kami hasiñasa. Acá no chista. Y aquí no. Existen concepciones como el aymara boliviano, el aymara peruano, el aymara chileno. Y el de Charaña y el de Bisbiria hablan de la misma manera. ¿Y dónde está el fundamento del aymara chileno y del aymara boliviano? El aymara es de los aymaras, como suelo decir siempre. Hay que concebir el idioma como de un pueblo que está desde el mar hasta la Amazonía, hasta Pando, que es el segundo idioma más hablado allí. No así el aymara boliviano. ¿Dónde está el fundamento de decir eso? En el caso boliviano hay diferentes dialectos, son variedades. Hay uno de la zona del lago, hay otro de la zona del salar de Coipasa, hay otro en el lado de Cochabamba. Es decir, son diferentes aquí y son diferentes en Puno, así que no hay fundamentos para denominar así políticamente y convenencieramente. Y nos concebimos diferentes con el de Puno, con el de Arica, y muy similares creo que ya con el Chapaco, que no tiene ni siquiera un idioma en común con nosotros. ¿Ya? Entonces el aymara es uno solo, de un pueblo con sus variedades que no tienen nada que ver con los límites de los estados. No, ese es el aymara. Tenemos que entender de esa manera para fortalecernos como pueblos. Yo no me siento diferente al de Puno, es mi hermano. Nayam pachpa marcan kirikiski. Ahora, preparamos así eventos como este, y decimos, ¿no? Vamos a tener el seminario internacional, vamos al Congreso de la Nación Aymara. El Congreso de la Nación Aymara, todos los que se sienten aymaras, pero en el caso boliviano nomás están, y los de los aymara de Puno no están, pero son del mismo pueblo. De Arica no están. Ahora, en el lado de Puno o en el de Arica igual hacen Congreso Aymara, y los de aquí, los Pacajaje, no estamos. Se concibe como lo aymara solamente lo peruano o lo boliviano o lo chileno. Una forma de dividir incluso nuestras danzas. Waka Waka es boliviano, Waka Waka es peruano, es aymara. No es peruano ni boliviano. Tienen que reconocer nuestros idiomas, nuestras danzas, como lo aymara primero, y el resto ya pues no. Van distorsionando incluso como la ukiauki, la vestimenta, el ritmo, y dicen que es boliviano, que es peruano, y pocas veces que es aymara, hasta el nombre es aymara de esas danzas. Y acá que, con jamás aymara jamuyata, arun chamaniptaña bataqueja, hilat kuyakanaka, aymara nakaroja, kolkachawi chamachaña, ugatja markap nakaña bataquish chamachtaña raki, humanaka hukam kusnias amayja pachataka, markap nakaña hatamuy kipterips tajeja,
Entonces, para que un idioma tiene relación, como hemos visto más arriba, en los antecedentes de otros pueblos, tiene relación con la política, tiene relación con la economía. Kamaha, uka hacharuna xiskan chapacha uka uka marca naka holkacha uipam uka marca apnaka uipam hachamanichi uka haruna kapachamanichi holkacha uipam marca apnaka uipam ainachta nukaha haruna kapa ainachta rakini. Cuando un pueblo tiene poder político y económico, su idioma automáticamente se fortalece. Caso del latín, caso del actual inglés, caso del francés, caso del chino. Ahora dicen que hay necesidad de aprender chino, dicen, porque China está creciendo económicamente, es la segunda potencia mundial. Lo mismo se justifica con el inglés. Si no hubiera fuerza política ni económica, el idioma no crecería. Así que la clave para nuestro pueblo es fortalecernos económicamente y políticamente, y nuestro idioma también se va a fortalecer. Seguimos. Y acá muy una cara que coseré un poco. Ahora, ¿qué pasa? Arjama iba a sacar su montana la culiacana, arjama y munirinak aymar arjabja armas montan, y arjabak en casi montan. Ukatpi iba a sacar armas y munaraktan, y arjabak castillarsa, aranagas que fue carso y munharaktan. Anima aymar arukikit, anukaja, castillarus pachpakiraki. Queremos este término, blanquearnos olvidando nuestro idioma. O tal vez por discriminación nos avergonzamos de nuestros idiomas. Incluso al hablar castellano, queremos blanquearnos. Dirá, ¿cómo es? ¿Cómo es esto, no? Y por ahí nos creemos el argumento de que hay un castellano culto, castellano vulgar, castellano estandarizado, conceptos de ese modo. Al escribir libros, la mayoría, ¿no?, imita la forma de hablar del grupo dominante, el castellano. Y argumenta, por ejemplo, que maneja las reglas que la RAE tiene para reprimir la forma de hablar de sus propios hermanos. Entonces, no quieres hablar, hermano, ¿cómo estás? Pues, che, ¿quién va a escribir así? Yo creo que pocos se atreverían a escribir así. ¿Cómo estás? Pues, che, ven aquí, citos, pues, nos comeremos. ¿No? En el castellano estoy hablando. Entonces, quiero blanquearme y quiero escribir y quiero hablar, y eso me parece una buena señal. Le parece una buena señal al que piensa de esa manera, al estilo de lo que se cree culto, de lo que se cree universitario. Las formas de hablar estratificados de los estratos sociales, ¿no es cierto? De lo que se dice clase alta, con comillas, ¿no?, para análisis, clase media y clase baja, en fin, también son identidad. Nuestra forma de hablar, si nosotros somos de un grupo social, nuestra forma de hablar del castellano, tendríamos que fortalecer y no estar queriendo blanquearnos o tratar de emular al del otro grupo social. El castellano era en cierto momento dicho lengua vulgar porque no era hablado por la élite dominante de entonces, que hablaba latín. Pero ¿qué pasó? De la lengua vulgar ahora ya tenemos un castellano. Los castellanos hablantes no se dicen que hablan lengua vulgar, sino que están hablando la lengua dominante, la lengua culta. El inglés, desde ser discriminado antes del año 1000, ahora ya es lengua que se difunde en varios lugares del planeta. Era lengua vulgar, de lo más feo, así se considera el inglés. Entonces, ¿qué se hizo en esos dos casos? No se dijo, a pesar de que hubo un gran grupo sí dijo, ¿no? No se dijo que ya que se ve estos idiomas, no sirven, yo hablaré el latín. Pareciera eso al hablar de nuestros idiomas, al hablar de Aymara. Ya el Aymara no sirve, pues castellano le meteremos. Podemos hablar los dos idiomas, obviamente, ¿no? Y al hablar castellano, quiero imitar lo que el grupo dominante, ¿no?, la forma de hablar del grupo dominante.
Mi forma de hablar, incluso critico argumentando con lo que la SAE nos dice. La SAE no es otra cosa que el agente de consolidación de las reglas gramaticales de los grupos dominantes, no del común de la gente. Pero la mayoría no entiende eso, ni los medios de comunicación, más todo. Eso. Seguimos. Ahora sí, con esto voy a terminar. Ahora, he hablado ahí que hay cierto éxito en las publicaciones, sí, podemos abundar en eso, que se ha encontrado esto, que la gente se come, y que les he dicho, ya he hablado mucho de eso en diferentes ámbitos, entonces, hoy he traído qué problemas se tiene, qué discursos de nuestro idioma, para que, pienso que aquí, como es un curso de indianismo y catalanismo, así dicen, ¿no? el evento, que podríamos analizar estas situaciones para resolver. Entonces he traído más problemas que logros. Si quieren ver logos, entren pues a la página y van a poder ver a las 90 páginas que ahora se tiene en Aymara, van a ver ahí cuán virales son, cuán bonitos son, cómo se ha elaborado. Pueden chatearme también para ver cómo se elabora un GIF, no hay problema. Pero ahora he traído los problemas. Anual Tawinak. ¿Qué es lo que se habla contra nuestros idiomas? Con esto voy a acabar. Hay diferentes argumentos. Incluso nuestros propios hermanos hablan de esta manera, a veces. No sirve para nada de sus idiomas. Aquí está una opinión ahí. Dice, yo opino que quechua y otros idiomas son inservibles, son capturas de redes, comentarios, ¿ya? Comentarios, que a veces lo hacen nuestros propios hermanos. Obviamente, ¿no? Incluso los que tienen una ideología como el que está citado hace un rato. Hace un par de años he identificado a un reconocido indianista que tenía su cuenta falsa y cada vez me criticaba ahí en las publicaciones. Con una cuenta falsa, pero como soy de lingüística, entonces hago yo análisis de gramática, discurso, pragmática, y es fácil comparar sus artículos con sus comentarios y identificar de quién se trata. ¿Ya? Entonces, igual pueden hablar comentarios de este tipo. Y acá, Hanwali acá, ahí te enseñan, acá vamos a ver. Hani voy a camar canacat saraya de que munaskiti. Aquí dice, el boliviano debe conquistar el mundo y no cesarse en su mundo aprendiendo quechua, hablando del quechua. ¿Para qué? Debe ver más allá, incluso aprender idioma binario. El quechua, el guaraní, el aymara, el mocetén no te sirve para conquistar el mundo. Es un argumento que maneja, ¿no? No sé cuántos conquistadores del mundo habrá en nuestro medio. Si allá van a ir con el castellano, no sé cuánto también conquistarán su mundo. Cada idioma, pues, para su función, ¿no? 2 millones de hablantes para el Aymara te sirve para esa cantidad de personas, incluso para otros ámbitos. Pero los que comentan, obviamente, que son gente que se desinforma. Y akraki. Ahora que más apam tampiki usar rantas que usar tas que kamsiwa. Ahora que más apam tampiki usar tas que kamsiwa. La globalización es el argumento continuo que van a ver contra los idiomas. ¿De qué sirve aprender quechua? Otra vez hablando contra el quechua. De Aymara no registre en este tema, registre el quechua, así es que en ese caso. Hay que aprender el inglés, el mandarín. Y a veces esa gente que habla de globalización, ni de aquí viaja a otros lados y habla de que hay que globalizarse con esos idiomas. Acá empeja jepar kut nahaneu kut añajet nairar sarantañaja aruna armasiñaba sasasa kamhiska ya dice que es retroceder en el tiempo, la educación, dice aquí es retroceder como país, un argumento que se maneja desde la colonia, ¿no? De que los idiomas nuestros son retroceso. Discurso discriminatorio. Pero
como vimos, si analizamos detalle por detalle, cada idioma tiene su información. Ahí está la medicina, en algún idioma debe haber datos medicinales. En otro idioma, datos sobre agricultura, como hemos visto en el caso de la información. Si recopiláramos todo ese conocimiento, no sería pues este pensamiento. Si habláramos con esa persona y lo encaráramos, podríamos hacerle callar, yo creo, con este argumento, porque todo eso, estos idiomas son conocimientos, no es retroceder. Cada idioma es una ciencia, es decir, más bien que es avanzar. Incluso ya te caña, no chinaru ya te caña, y para que sepan hoy en día, inclusive en nuestro país, es más útil el chino. ¿Cuán descabellados son algunos argumentos? Al Hercules que nas chinaru tarjaichitani, clariña me queda. Kaya khatur sarau kan chinaru tienes arjaichitani. Voy a hacer un recorrido a pie desde aquí, desde Cruz Sevilla de la hasta el centro paseño. A ver, ¿cuán útil será el chino? ¿Cuántos me hablarán de chino? O en chino. O en inglés incluso. Dice, en nuestro país es más útil el chino. A ver, subiré al minibús, seguramente en chino me van a decir, dame tu pasaje. Y voy a entrar a un ministerio en chino, ni hao, ¿no? Entraré al ministerio, tal vez la secretaria, ni hao, ¿no es cierto? ¿Cuán útil había sido? El ministerio ni aymara ni quechua tampoco hablan, pero aquí en nuestras calles, nuestro vecino hablan aymara y quechua. ¿Cómo puede ser más útil el chino que nuestros idiomas? ¿Qué hacemos? Estos idiomas que citas son útiles para otros ámbitos. Si alguien hace su comercio, si alguien viaja a otros países donde se habla estos idiomas, claro, pero a veces solo se viaja a lugares donde no hablan estos idiomas. Por ejemplo, gran parte de nuestros hermanos están en Argentina, no se habla ni chino ni inglés. Van a Brasil, no se habla ni chino ni inglés. Migrantes nuestros en Chile, gran parte, no se habla ni chino ni inglés. Migrantes nuestros en España, no se habla ni chino ni inglés. Se habla un idioma que hablamos como bilingües, que es el castellano. Y en Buenos Aires, igual en Arica, igual en Sao Paulo, los migrantes nuestros hablan aymara. Dentro de unas 3 semanas con el Gilata Wilmer vamos a hacer un evento de tecnología, quedan invitados. Ahí va a haber, por ejemplo, los hermanos TikTokers de Brasil hablando en aymara diariamente. Alguien de Argentina haciendo Facebook en aymara diariamente. Vamos a juntar de Arica y así vamos a demostrar que se hace aymara diariamente en esos lugares. ¿Ya? Yajarak, Mr. Tanua. Nacimos en una cuna mestiza, es decir, entienden lo mestizo como olvidar el idioma. Eres mestizo. ¿Ah? Mistech tan que tani ay mar arsu sinya haket ni pulier na mistech to alpin mistech apchas ani uhilat kuyak con hampachas ay mar arsu sis cañas aquí. He tenido así un intercambio de opiniones con alguien de Cochabamba que dice, soy quechua yo, ya. Pero no debemos hablar el quechua ni la aymara. Nuestra nación se va a consolidar con el castellano. Debemos hablar castellano, que para el defensor del pueblo, ese era el tema, no se pida ese requisito. ¿De qué sirven? ¿Acaso van a ir a trabajar al campo, etcétera? ¿Eres quechua? Sí, yo soy quechua. ¿Y por qué no quieres que se hable el quechua? Y bueno, lo que me contestó es que, bueno, el quechua en Cochabamba se habla, para eso me va a servir, pero para el defensor va a tener que caminar en los 9 departamentos. Se siente quechua, se sentía quechua él, según sus palabras, pero en su conciencia está el blanqueamiento, ¿no? Y me olvido del idioma, mi idioma no sirve, entonces yo soy mestizo. A pesar de eso dice que es quechua. Él, el que ha chateado. Haniora Pachana Sutakiti dice, este idioma, dice, si fuera un idioma mundial, obviamente serviría. Otro argumento descabellado. Dime, si tú fueras profesional y sales del país, ¿para qué sirve el quechua, el aymara? Y eso ni siquiera es necesario que salgas del país. Pues bien, hay idiomas mundiales. Orak Pachan
arsut arunaka uthiti hanichu. Seguramente la mayoría de ustedes cree que hay idiomas mundiales, pero no hay. Lo que hay son idiomas hablados en diferentes lugares del planeta, como el inglés, como el francés, ¿no? Pero que manejan los grupos dominantes, es la lengua franca de los grupos dominantes. Pero andate a un barrio de Indonesia, una persona del común ahí, ¿hablará chino o hablará inglés? O vámonos, no sé, vámonos a Togo, no sé, hablarán ahí idiomas mundiales, la gente del común. Lo que se hace creer en el discurso es que son idiomas mundiales mientras la clase o sea, los grupos dominantes hablen esos idiomas. Entonces, no hay tal, ni el chino, que tiene casi la quinta parte de la población mundial, tiene un idioma tal, que es el primer idioma. Después viene el castellano y luego viene el inglés como lengua madre. No hay idiomas mundiales. Entonces, y todos los profesionales saldrán, en el caso boliviano, del país, o la mayoría se queda aquí aunque esté desempleado. ¿Y cuántos salen del país? Entonces, ¿qué les sirve más? O ir a un agrónomo a hacer arar en francés, o ir a un veterinario a hacer pastear o curar en inglés. No, pues cada profesión, ¿no?, tiene su necesidad. Ingeniero de sistemas, obviamente, alguien que hace maestría va a ir a Francia, Alemania, obviamente que necesita esos idiomas. Pero que todos vayan de aquí, por tampoco, ¿no? Entonces, igual ese argumento. Hani Walhan Arshapjeti, ¿no?, dice que ya no hablan muchos. Hay el quechua, entre 9 y 10 millones en sus diferentes variedades. A veces dicen que ya hay idiomas diferentes, pero tienen familia lingüística, pero tienen una misma raíz. Nuestro Aymara, con 2 millones más o menos de hablantes, ¿no?, en buenos lugares se encuentran de un total de 7.000 idiomas. Así que los millones serán pocos, no creo. Haniu Yakhanakam Atip Asiñatak Askikit, dice. El que quiera aprender, que lo haga, dice. Pero implementar en la educación no es como obligatorio, es retroceso. Obviamente, aquí se está repitiendo el argumento. Teniendo en cuenta que son tiempos más competitivos, o sea, no nos sirve para competir. Los aymaras, como el quechua o el aymara. Otro argumento. Pero sí serviría para competir, por lo menos ahora, aunque compren certificados, es parte del servicio público, ¿no? Entonces, sí nos sirve. Munapki hupanakaki yaterappan, que aprendan solamente los que quieren. Pero cuando se habla de castellano no dicen lo mismo. Dicen, no, que aprenda pues a hablar bien el castellano, bien entre comillas. Porque de las variedades que hablaba del grupo, de lo que se dice culto, de lo que se dice vulgar, de lo que se dice académico, en fin, de esas variedades del castellano, cada variedad tiene su regla. Axitos sentate, tiene su regla, ¿no? Tiene su regla gramatical, así como la otra variedad de otro estrato tendría sus reglas. Axitos sentate, diríamos, axitos comete, diríamos, axitos venite, diríamos, axitos nos sentaremos, en fin. Tiene su regla, cada uno, su orden, tiene sus elementos. Entonces, hay que considerar también eso, ¿no? Y no nos dicen que el castellano sea objetivo en esto. Que aprenda bien el castellano, ni sabe hablar bien castellano y quiere aprender otros idiomas. Eso dicen en ustedes. ¿Qué es hablar bien? Que sería otro tema de unas 2 horas. ¿Qué es hablar bien? ¿Y cuál es el criterio para hablar bien? ¿Qué cosita sería, pues, compañero, eso, no? Hablar bien, califican el hablar bien en base a los modelos del grupo dominante. ¿Ya? En base a los modelos, a veces incluso machistas, ¿ya?,
a veces incluso racistas y determinados religiosamente. Te dicen, por ejemplo, religiosamente no es neutral la gramática. Se dice que de la religión cristiana, por ejemplo, tienes que escribir Dios con mayúscula, que la Biblia con mayúscula. Y cuando nos han enseñado que digamos Inti con mayúscula y cuando digamos Paxi, mejor dicho, Luna y Sol con mayúscula, no, es determinado religiosamente, de forma racista. La gramática así se maneja. ¿Ya? Y aquí, angkat hutirinaka inglesa darsup, haniwarunaka sarsupiti. Los turistas que vienen a este país hablan inglés. Existe muy poco turista de América Latina. Claro, en ese ámbito se entiende, ¿no? que se aprende el inglés, pero hay también muchos turistas que no vienen a ver cómo la gente de aquí habla inglés. Eso no les interesa. El inglés es importante, conste, no me estoy poniendo. Es importante para muchos ámbitos. Ahora estoy en otro ámbito de análisis. Viene a ver la cultura nuestra, lo aymara, lo quechua, lo tiwana, es decir, todo lo que sabemos, lo tiwanacota, lo huari, cómo es Samaipata. Ha habido turistas que han venido a ver cómo es el aymara y se han quedado aquí a estudiar, escriben libros, se han llevado información allá, que es otro tema, a veces nos utilizan también para ello. Vienen por nuestro idioma, vienen por lo que hacemos. No vienen a ver aquí cómo bailamos rock, vienen a ver cómo bailamos nuestras danzas. No vienen aquí cómo nos tatuamos, en fin, vienen a ver nuestras vivencias y por eso hay que mantenerlos también, si es que de turismo hablamos. Haniu tecnología taquí, colgecheña taquí, asquiquita, haniu tecnología taquí, no. No sirve para tecnología ni para hacer economía. Cada idioma con su ámbito de sí. Hay idiomas para tecnología, idiomas para la parte religiosa. Latín, por ejemplo, en las misas vas a escuchar, pero no vas a ver en la parte tecnológica. El sánscrito es un idioma que nos muestra la raíz y la historia de los pueblos, por ejemplo, los pueblos indoeuropeos, pero no se utiliza en tecnología ni se utiliza para hacer agricultura, en fin, o para hacer astronomía, no. Cada idioma tiene su función. Hay idiomas para tecnología, hay idiomas para religión, hay idiomas más efectivos para política, hay idiomas más efectivos para escribir, en fin. Así que, ¿qué estamos exigiendo? Esto ya hemos dicho más arriba, ¿no? Que solamente se concibe nuestros idiomas como rural y por qué no sería de esa manera. Esta es una cruel realidad. No hay algún grupo de hermanos que no quieren hablar nuestro idioma, la juventud una buena parte, a los niños no se les está enseñando, tenemos que reflexionar al respecto. Entonces, hay que cambiar esta realidad. Otra cruel realidad. El gobierno, los gobiernos piden, hablemos, requisito, ¿no? Hablar idioma nativo y después ellos ni siquiera hablan, compran certificados y dicen, ¿cómo se puede decir buenos días en algún idioma? Le pregunta la periodista y dice, vaya a ver mi certificado. La gente no ve el ejemplo, te exigen, pero ellos no demuestran. Entonces, hasta los que hablan, no hablan en el ámbito público, a excepción de algunos, ¿no? Entonces, yo aymara entro de presidente o de ministro, o yo quechua entro de presidente y ministro, pero no hablo aymara en esos ámbitos. Cuando voy al ámbito aymara, sí hablo aymara. ¿Cuándo vamos a ver una autoridad que convoque a una conferencia de prensa, ¿ya? Y haga todo en quechua, que entiendan los periodistas? Es un idioma oficial. ¿Cuándo vamos a ver a una autoridad que convoque a una conferencia de prensa y lo haga en guaraní, ¿no es cierto? Que entiendan, es un idioma oficial. O sea, no estamos presionando. Patsy hablaba a veces, ahora vicepresidente habla a veces, generalmente cuando está en el ámbito aymara, pero en la función pública como tal, incluso los que hablan aymara no hablan aymara, o los que hablan quechua lo mismo. Ya estamos acabando.
No se habla en toda Bolivia, dice, ¿no? El aymara, el quechua no es boliviano. El quechua es de los quechuas, el aymara es de los aymaras. Así que no hay por qué exigir que sea boliviano ni es sinónimo de paseño. No hay ni un famoso aymara, dice, ¿no? Nadie dice, ni un aymara ni un quechua conocido a nivel mundial, famoso. Seguro quieren conocer ahí, no sé, como que, pero ¿qué boliviano entonces es conocido a nivel mundial? ¿O qué peruano le conocen a nivel mundial? Tampoco hay, no, no hay. Es que, ¿qué estamos exigiendo aquí? Y que no hay conocidos a nivel mundial y su idioma no se conoce. La discriminación a un idioma no es la discriminación al idioma como tal, es la discriminación a sus hablantes. Entonces, cuando nosotros queremos olvidar nuestro idioma, estamos queriendo olvidarnos de nosotros mismos. Este es el último. Aymara técnico, hay inglés técnico. Hay aymara técnico, podemos hablar sobre eso. Hay aymara para la minería, hay aymara para la agricultura. Para la minería tenemos varios términos, para la agricultura también, para el ámbito político. Escuchen a Felipe, aquí hay varios términos que en el ámbito político se utilizan, no se utilizan en el ámbito de la ganadería, etcétera. Hay aymara. Lo que pasa es que no conocen o es que no se publica sobre eso. Hay que escribir, ¿no? Y estos discursos vienen desde el tan adorado por los lingüistas, dice Bertonio, Bertonio, Bertonio. No, Ludovico Bertonio tenía la intención de evangelizar y por eso escribió el diccionario que conocemos. Y al final aquí vemos, por ejemplo, dice que era para quitar de las tinieblas, de la ignorancia en las cosas de la salvación y enseñarles los ministerios de nuestra religión católica. Es decir, él escribió Aymara para quitarnos nuestra ignorancia, dice, ¿no? Ahí, aquí habla también de los hábitos que tenemos, ¿no? Herido en el entendimiento, poca capacidad, que éramos bárbaros, mal habituados, llenos de espinos, poca capacidad, que somos ateros y de corto entendimiento, que nuestras creencias son errores, que las religiones son supersticiones, que nuestros líderes espirituales, o sea, yatiris, son hechiceros, como ahora la gente piensa, y no es, son sabios, que los que somos como niños y somos bárbaros. Entonces, pensaba eso Bertonio y escribió el Aymara, hay que tener cuidado por eso, para quitarnos nuestra jaiba. Y Esteban Ticona dijo, ¿no? Que actualmente, por ejemplo, tal vez algunos de ustedes manejan, dice que las élites crearon un discurso como este, dicen, el quechua es, dice, las élites crearon algunos estereotipos negativos, como suponer que el quechua es una lengua dulce, poética y por lo tanto representa al pueblo obediente y dócil. En cambio, se creó la idea de que el aymara es un idioma tosco y rudimentario parecido al mismo pueblo. Ah, ya. El aymara, el zaratehuilca, ¿no? Hay que satanizar a la aymara, ¿no? Entonces, se levanta esta aymara. Santa Marcatula, Tupac Katari, hay que satanizar, es un salvaje, es un bárbaro. Actualmente igual tenemos ese discurso. Entonces, el hecho de pensar de que el aymara es tosco, rudimentario, algo así, tiene que ver igual con la situación política, porque nosotros somos contestatarios, en fin, y igual conciben nuestro idioma como tal. Ukakiwa, tal vez les hechos de negar Hilata Cuyacanaka, Harun Tanipsmawa, Tapeniro, Hilata Wilmicho, Ancha Haihamaka Astanti. Ukakistao.
Walik hilata wilmi chawalha histawiti chane amtas kawkirina kansmaya sanitas matam suma. Khepauka kancha amuyas kamistis istauka Aymara halat aruki haneu markan kiri kitsasuka hilata wilmi. Uknia samtas pairi ukistan kamsa samta inicha amsuma. Ya. La primera era la pregunta que te hizo la Eli. Rapidito te lo vuelvo a mencionar. ¿Cómo influye el saber del idioma en la constitución de una conciencia sobre la vida, la comunidad y el relacionamiento con el otro? ¿No? Un poco también muy parecida es la lengua, es el pensamiento de un pueblo, es un poco de lo que nos hablabas. Lo otro es como que dentro de los estados actuales, el Aymara, como tú decías, el Aymara no es ni peruano, ni boliviano, ni chileno. Podría decirse también lo mismo del quechua, que no es ni ecuatoriano, ni peruano o boliviano. Juegan un rol secundario dentro de, dentro de las prioridades de esos estados, ¿no? Es decir, como que los mensajes que nos has mostrado es un poco el producto de esta educación que que se ha construido alrededor de todas estas décadas, ¿no? ¿Cuál debería de ser la perspectiva dado los ejemplos que nos has mostrado? Es decir, por ejemplo, el de Israel. Es decir, el Aymara debería de proyectarse a constituir, o el quechua en este caso, o el mapuche, a constituirse en un estado propio. Esa sería la tercera, si se puede decir la pregunta. Y lo otro es de Carlos Mamani, ¿no? Lo que generalmente él dice que el Aymara no es nación, que es simplemente una lengua. Se podría decir lo mismo del quechua, ¿no? No es una nación, es solamente un idioma. Para él los lupacas, los pacajaques, los lupacas, etcétera, no son naciones. Entonces, ¿cuál sería tu mirada lingüística, pero también política al respecto? ¿Me puedes repetir otra vez, Gilata Wilmer? Vale, que brava, Gilata. Listo, no, ya queda entendido. Sí, a nuestra cuyaca eli, hisa cuyaca eli, ma arojo que ukajat, kamisti marcasan kunhamakta suka ukau, kunhamaktan suka uinta cuyaca eli. Anilla. Kunhamas kankanyasah, kunhamas amuyusah, kunhamas lupiyusah, sarna kawisah naira tichekamah, kunhamas uthi ukau intayatah. Kunamarkana campesik taptlan, kunhams aruna kasah mai, hakamah kunhams naira tichekam sarnafta, hakamah kunhams hiwas purah apastan, kama ukau intayata. Sobre la pregunta de nuestra cuyaca Eli, en el idioma están registrados historia, están registrados los hechos sociales, los contactos que hemos tenido con otros pueblos, nuestro propio pensamiento y también nuestra ideología en común. Sobre los contactos, hace unos días estaba en un evento de Puno y citaba esto, por ejemplo, en lenguas como el cabineño, se dice kimsa, kimisha, decía, ¿no? que es lo mismo que en el Aymara. Hablaba de Gilata Wilmichu, que está alguien del ámbito mapuche, sí, también en ese evento citaba que en mapuche se dice huaranca y se dice pataca como en Aymara. Entonces, secusiendo a esas fuentes, sabemos, sin necesidad de ir a hacer arqueología, a buscar textos, examinando el idioma sabemos con qué pueblos hemos tenido contacto. Examinando el idioma sabemos cómo nosotros concebimos el matrimonio. Matrimonio, por ejemplo, es ser jaque para nosotros, ¿no? El término jaque es muy amplio. No es lo mismo que decir gente o que decir persona, que es un concepto castellano. Entonces, si escribiríamos en Aymara, expresaríamos de mejor manera lo que somos, pero no se escribe, porque se tiene miedo. Dice, voy a escribir Aymara, nadie va a leer, pero el 2014 igual nos decían, ¿para qué vas a publicar en redes? Nadie va a ver, unas 10 personas, ¿no? Y no hicimos caso y ahora estamos por el número de seguidores que se tienen. Así que si alguien quiere escribir en Aymara, anímese. Para empezar es duro, pero después no. Decía, jaque, por ejemplo. En castellano expresarías ese concepto Aymara con los mismos términos que tiene la palabra Aymara.
No, a no ser que hagas paráfrasis, que hagas definiciones, en fin, ¿no? Entonces, jaque es la pareja, jaque chasiña. Jaque es el que se comporta bien. Haniu hakamsar nakiti decimos, ¿no es cierto? Hakamsar nagañaja, kusa jaqueñao. Jaqueja, hanuintat jaqueu. Anicha, hanuintatak hupau jaqueja. Es un extraño el jaque en otro ámbito. Jaqueja, hanchimp ahayumpi. Chik tapitak, maech tapitak, ukau jaqueja. Hiuk tanukahani jaquejtan. Ahayukeechtanay. Ukamahanchimp ahayump maech tapisktanukaha jaquetan. Entonces, somos jaque de la unión de la hayu de nuestro hanchiñikuta, puraca, de todos. Cuando morimos ya no somos jaque, somos ahayu. Jaque, entonces, tiene varias formas de entender, lo que en castellano no tiene. En castellano dirías persona o gente, pero eso no es matrimonio, ¿no es cierto? Dirías persona y gente y no es buen comportamiento. Esa palabra no significa buen comportamiento. En el castellano andino sí, pero que alguien escriba entonces libros en castellano andino. O como decía en la exposición, tratan de blanquearse cuando quieren escribir con el castellano de otro grupo social. Pues no se ve, pero si escribiesen en castellano andino, persona, así, no anda como persona, no es gente él, así dicen, ¿no? En nuestro medio. Se habla así el castellano, porque ese castellano hablante todavía piensa como aymara y estructura semánticamente y gramaticalmente todavía el castellano desde su cerebro aymara. Entonces, si escribe de esa manera, no anda como gente, no habla como persona, tal vez se expresaría. Entonces, no me voy a ampliar más, creo que ya se entendió. Manifiesta mejor nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar, nuestro idioma, que cualquier otro idioma. Lo mismo pasaría que para el árabe o para los árabes o para los chinos, el chino manifiesta mejor su realidad, el idioma mongol manifiesta mejor la realidad de ese pueblo que cualquier otro idioma al expresar lo que son. Eso. Por otro lado, ¿es el pensamiento de un pueblo? Sí, expuesto ya. Que voy a pasar eso, pero gracias por la pregunta. ¿Es necesario tener un Estado? También yo creo que es obvio que he hablado sobre fortalecimiento político y económico. Sí, sería muy importante tener un Estado y se conservaría mejor la lengua. Ahora bien, el aymara es solo idioma, dice, ¿no? Y no, pues hay que lamentar que se piense de ese modo. Porque hay un concepto en lingüística que manejamos y que se puede ampliar esto a también otros ámbitos. Se llama convención social. ¿Ya? Convención social, por ejemplo, es cuando tenemos un significado y entendemos la mayoría de nosotros y manejamos de esa manera, y la mayoría decide lo que es. Convención social, un acuerdo implícito, sin decretos, sin leyes, sin nada. Los hablantes deciden manejar eso. Ahora, los hablantes de la aymara actuales, ese concepto de la aymara es solo una lengua, parte de concebir a la aymara y el aymara como tal, como un ente fósil. Como hemos visto ahí en uno de los ámbitos, ¿no es cierto? Hasta el mismo Bertonio, al que hace un momento estaba criticando, habla en su introducción de que los aymaras somos una nación sabiendo que él no nos quería, digamos, ¿no? Entonces, la convención social ahora, ¿cuál sería? A ver, vamos a Arica. Le vas a decir, tú no eres del pueblo aymara, tú eres de esta otra nación. ¿Y qué te va a decir el aymara de allá?
te va a decir, no, te va a decir, Nayaj Aymar Marcatatwa. Entonces, claro, en castellano podemos decir cualquier cosa. Ese argumento es de un escritor, posiblemente un hermano que en algún momento voy a conocer, que escribe en castellano, que maneja conceptos en castellano. Ahora, a ver, nos analizaremos como aymaras en Aymara. Y entonces en Aymara vamos a decir, a ver, dile al de Carangas, al de Carangas, ¿has escuchado decir Nayaj Carangas Marcatatua? Yo casi nunca he escuchado decir de ese modo. ¿O has escuchado decir al Lupaja, Nayaj Lupaj Marcatatua? A pesar de que se siente Lupaja, pero dicen Nayaj Aymar Marcatatua, Aymar Haketua. O al pacajaque, has escuchado decir, más allá de que dice que es hachasuyu pacajaque, que hemos comprado nuestra tierra de la corona de España, que hasta ahora se maneja eso, ¿no? ¿Han escuchado decir Nayaj Pacajak Marcatatua? ¿O han escuchado decir aquí de nuestros Gilata y Cuyaca Umasuyu, Nayaj Umasui Marcatatua? La convención social actual, ¿no es cierto?, es que todos los que hablamos el idioma aymara decimos que somos Aymar Marcatatán. Entonces, mejor, antes de hablar de ese tipo de argumentos, mejor aprenderemos a pensar en nuestro idioma antes de teorizar en otros idiomas. ¿Ya? Eso sería. En aymara, uno no se siente lupak marcata, pakajak marcata, ni umasui marcata. Aymar marcatatan, masapa arunikitan, no se cree que nuestro idioma es nuestro idioma, parte de nuestro pueblo, de nuestra nación. Se cree que el hacer wajta, el tener tarja, es parte, son nuestras, no se dice son las tradiciones de Pacajape, son las tradiciones de Lupijape, a pesar de que tenemos variaciones como el idioma, hay unas formas de celebrar, son nuestras danzas, así habla el Aymara del común. Los teóricos pueden hablar de una manera, pero la convención social es otra, ¿no? Entonces, nuevamente decirle, empezaremos a reflexionar en nuestro idioma y cómo se habla entre nuestros hermanos. Hilata Wilmichu. Gracias, gracias Elías. Tal vez por último, con esto ya finalizamos. Hay una pregunta en el chat. También voy a leer dos comentarios. Hay muchos más como que saludos, pero dos comentarios que tal vez te pueden generar algún tipo de reacción en el Facebook. Voy a empezar por los comentarios y después por la pregunta que se ha hecho acá en el chat. Bueno, Violeta Alejandra, ¿no?, nos está escribiendo desde México. Dice, hola, escribo desde México, soy ignorante de los idiomas nativos, pero puedo apoyar estableciendo contactos con personas que sí lo hablan. Gracias, he escuchado atentamente, a pesar de no entender, disfruto la música y los idiomas, admiro cuando las personas son firmes y en su dignidad. Saludos y gracias, muy interesante. Esto lo menciono sobre todo porque hay mucha gente de México que seguramente se puede llegar a partir de Hicha, y en tu nuevo proyecto, en este AINI, creo que sería interesante también este diálogo con lenguas como el maya, ¿no?, o de los pueblos indígenas de México, o por ahí. Otro que está acá es Isaac Alexander Saldaña Perales. Dice, estoy en diseño industrial como quechua amblante. Tengo que traducir o escribir libros en quechua para que nuestros demás hermanos puedan hablar y pensar en quechua sobre la inteligencia artificial y la robótica. ¿Tiene algún libro de quechua técnico? Esto lo menciono también, si es que no, pero tal vez si en aymara también podría, o si es que conoces en quechua, bien, o tal vez en el caso específico para el aymara, ¿no? Ahora voy al último, con esto termino. La hermana Amalia dice, aprovecho a preguntar cuántos ajayos tiene desde su cosmovisión. Conozco algunos como Jiscajayo, Hachajayo, Kamasa, Chiwi, no sé si es correcto,
pero el Yatichiri me lo podría aclarar. Desde ya, gracias, Jalal. Esas tres últimas, hermano, y con eso concluimos. Vale que hilata kamaron tayan kitina que takalapani bis panakaru chatawa kamaya gangina kamaya hasta si pues mainiukan kam hasta si pues cosas papi saludos a México. Si había una hermana que estaba hagamos Aini con el náhuatl, decía, si hay alguien que se anima al náhuatl, la Aymara náhuatl, hacemos un video, así que aunque sea en los comentarios se comunica, yo me comunico con él. Saludos hasta allá. Mijikungirinakata. Muy bien, sobre el caso del ajayu, ¿cuántos ajayus tenemos? Seguramente se refiere al ajayu, hañayu, kamasa, ¿no? Que tenemos diferentes dimensiones que podemos ver el ajayu como, no como espíritu ni como alma, sino como la mezcla de esos dos y el coraje incluido y otros casos más. Entonces, no, yo no escuché sobre Hiska Hayu, tal vez es la variación de algún lugar, ¿no? Pero aprovechar la pregunta para comentar algo. En nuestro ámbito aymara, todo tiene ahayu, ¿no? Entonces, la compu tiene su ahayu. Yo tengo mi ahayu. Y Uiwanaka ahayu nirakiwa. No, nuestros animales tienen ahayu. Mi celular tiene ahayu. El tejido tiene ahayu, así. Pero a veces este tipo de comentarios se desvirtúa por los comentarios de los políticos, ¿no? Eso como que el Wilcacuti y 40 días antes no tienes que tener sexo ni alcohol, o sea, cosas así desvirtúan nuestro pensamiento. Si examináramos, por ejemplo, nuestro idioma, estaríamos en que a las plantas tienen macho y hembra, que la piedra tiene su ajayu también, que la piedra tiene macho y hembra, pero eso diles a ver a los que están en redes, te van a decir qué, cómo, jajajaja, etcétera, ¿no? Entonces, examinando nuestro idioma, tenemos esos datos. Y a veces yo veo que entre nuestros propios hermanos, cuando haces esos comentarios, ¿no? Y también te critican desde las teorizaciones que hacen. Por ejemplo, el término pachamámico, que se utiliza en las teorizaciones de algunos hermanos, los ejemplos que dan me llama a mí mucho la atención, porque tiene un enfoque urbanocéntrico y castellanocéntrico. Yo le voy a decir a ese hermano que teorizaba, jala hayuniu, orjokalo kachukala uthi, nijauka, kama uthi, jalar arhait asmau, kama aymaran jamuitat. Ukatha, orko itapal, kachu itapalu uthi. Hichakoya siñata que hach, ilkachu, ilkamp, orkoch ilkamp maech tapiñamau. Y si le traduzco eso en castellano, ¿no? Tienes que unir, juntar, hacer jaque de la chilca macho y la chilca hembra, entonces con eso tienes que curarte. Y traduzco lo que he dicho en Aymara, porque así se habla en Aymara, así esos términos se tienen en Aymara. Tal vez el hermano me va a decir, pachamámico eres. Muchos de los argumentos que se utilizan para decir pachamámico a alguien, a causa de los políticos que han desvirtuado este tipo de concepción que tenemos como pueblos, están igual hechos sin examinar nuestro idioma, ¿no? Entonces, sería esto parte de otro conversatorio, examinar datos ahí, a ver, ¿qué está criticando alguien? ¿Qué ha dicho pachamámico? Busquemos nuestro idioma, ¿de verdad será así?
En nuestro idioma yo creo que podríamos examinar y dar de términos y tal vez contrarrestaríamos ese su ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado igual. Muchas veces, tal vez algunos de ustedes son escritores, seguimos esa línea urbanocéntrica y castellanocéntrica, ¿ya? El Aymara, recuerden, es rural y es urbano. Y más que todo, nuestro pensamiento como Aymaras no está en el castellano, que es una lengua que sirve para escribir, sí. Nuestro pensamiento, nuestra forma de ver el mundo está en el Aymara y hay que examinar el Aymara para teorizar también. Gracias, gracias hermano Gilad Elías. Em, bueno, hay un comentario último, pero lo voy a solamente leer. No hay necesidad, tal vez. A ver, creo que cuando se refiere al cuidado energético sexual es para que los que realmente están en el camino espiritual, lo mismo que el alcohol afecta a tu ser, la sal está comprobada científicamente. No creo que los abuelos hablen solo para hablar, muchas abuelas y abuelos dicen eso y de diferentes pueblos como los aztecas, mayas, náhuatl, Sipi, Woconibo, Quechua, guaraníes, etcétera. Y muchas gracias por lo compartido, importantes. Es importante cuidar nuestras lenguas y actos. Dios pagará, ¿no? Entonces eso, hermano. No sé, yo te dejaría para que tú puedas hacer alguna última intervención, una despedida, unas últimas palabras, agradecerte por tu tiempo, por haberte presionado también. Sí, y gracias, siempre es un placer contar contigo. Yo sé que lo que tú haces es de un compromiso incalculable. Me siento muy, ¿cómo te puedo decir? Uh, Conmovido por lo que haces y también identificado también por tu labor diaria, ¿no? Y siempre un respeto enorme hacia ti, Elías. Te dejo para que te despidas, hermano, y si quieres hacer algún comentario más, y ahí concluimos esta sesión. Waliki hilata wilmichu kamaja tuktaña takiha kitina kiti ichuro hiwasam chika tasip kupana karu kamarun wiñani wali kam katokta festa hichangirina kanaira saranta sipka no hichangirina kaha saranta sipka kama naira saranta nyapinchai saranta sipka kama muy una campi kamara maini hilata kulyakana kas kamara que muy kipas kakinyanta hallalta ni pusmau hikisiñi kama panaya Allá, hijisin kama, Hilata.